Bueno, buen día hermanos, a los que no saludé. Vamos, como decía Germán, vamos a seguir con el capítulo 17 y casi terminarlo en lo que, por lo menos en cuanto a lo que respecta del discurso de Pablo. Antes de arrancar, como tal, quiero hacer un pequeño paréntesis, a ver si voy a necesitar mucha ayuda de ustedes. ¿A alguno le suena la frase, tuve que anotar para no equivocarme, ¿puedo escribir los versos más tristes de esta noche? ¿Alguno le suena? ¿Qué dice esa frase? ¿O de quién es? ¿O quién me enseña? ¿Me explica un poco? Pablo Neruda. Bien. ¿De dónde sale esa frase? Era para una mujer que la amaba. ¿Y por qué dice eso? Más o menos. No hace falta que la recite de memoria. Gracias. ¿Alguien se acuerda? Estaba exiliado, me parece, en el sur de Chile y ahí hizo la isla. ¿Pero por qué escribe eso? Ajá, ¿por quién? Por su amada que se había ido, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo dijera, Neruda, en realidad, escribió eso porque estuvo ocupado todo el día con los mandados, fue al súper, llevó a los chicos del colegio, estuvo trabajando. Entonces llegó a la noche y dice, ahora me puedo sentar, ahora en la noche, a escribir a lo que me dedico, y escribir los versos más tristes de esta noche. ¿Sería una interpretación correcta de lo que el autor quiso decir? No. Sería de hecho, una deshonra al poeta Neruda, ¿no? Si fuera esto una deshonra a un poeta ante una poesía secular, ¿cuánto más cuando nos acercamos a la palabra de Dios? De ponerle nosotros nuestra interpretación a lo que su palabra dice, a sus santos autores que él eligió. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado en no hacerle decir a la Biblia lo que nosotros creemos, sino lo que el autor está tratando de transmitirnos, ¿sí? Entonces, con esa introducción y cómo nos acercamos al texto bíblico, es que vamos a arrancar ahora. Agradezco a Susi su oración, realmente es la mía también, que el Señor se glorifique por medio de esta palabra y por medio de su Espíritu nos abra el entendimiento. Entonces, el texto que nos toca hoy es Hechos 17, 30 al 32. Como es el cierre del discurso de Pablo, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en los domingos pasados. Arrancamos con que Pablo se había despedido de Tesalónica, perseguido en cierta forma, los hermanos lo habían ayudado a salir, se va a Atenas, en Atenas espera a Silas y a Timoteo, y cuando llega a Atenas va a una sinagoga, que era lo que siempre hacía Pablo, reunirse en una sinagoga. Empieza a discutir con los judíos y piadosos acerca del Jesús que era el Mesías. También discute en la plaza con los locales, con los atenienses. Entonces algunos filósofos epicúreos les llama la atención, entonces lo invitan a enseñarles. Dice el versículo 19, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Entonces lo traen al Areópago. Pablo empieza a explicarle cuál es la enseñanza que está explicando a través del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Empieza diciendo, lo que ya hemos visto, es solo un resumen, Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, que no necesita nada, no habita en templos, que establece límites a su creación y a sus criaturas. Sigue hablando del hombre como criatura de Dios en relación a este Dios. Dice que este hombre fue creado por Dios, sus límites de vida fueron puestos por Dios, su andar está dentro de la soberanía de Dios,
nada se escapa de su creador, y tiene un propósito, este hombre creado por Dios, que es que busque a su creador, que busque a Dios, como dice el versículo 27. Y lo último que vimos el domingo pasado, dice, bueno, justamente como somos linaje de Dios o como descendemos de Dios, no podemos pensar que Dios sea una escultura, un pedazo de piedra, de madera, de oro, de nuestra imaginación. Y a eso nos exhortaba Nico el domingo pasado, porque incluso nosotros nos hacemos por ahí imágenes erróneas de quién es Dios. Y acá empieza lo que nos toca hoy, que es la última parte del discurso de Pablo. Dice, versículo 30, pero Dios, vamos a darle continuidad desde el versículo 29, dice, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte, y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, yo no sé si Pablo termina el discurso porque lo termina él o porque lo arrebatan a terminarlo. Cuando dice, no, ya con esto de la resurrección que mencionaste, no, ya está. No sé si lo fuerzan a terminar su discurso y quizás su discurso hubiera seguido en explicar quién era este que había elegido, o lo termina ahí. Lo que sabemos es lo que está escrito en el texto bíblico. Y lo que sabemos es que, así como Pablo empieza explicando quién es Dios, que le establece límites al hombre, también dice que este Dios es quien determina un día. Y no solo que determina un día de juicio, en cual cada ser humano va a rendir cuentas delante de Dios, sino que hasta que este Dios, hasta aún este Dios es misericordioso, largamente paciente en decir, Dios pasó por alto estos tiempos de ignorancia. Hasta le da la posibilidad, Pablo, a los atenienses, en decirles, entiendo que no entiendan esto. Entiendo que hayan estado en ignorancia. Y me hizo acordar, en sintonía, me encantan los apóstoles como están en sintonía, en su mensaje, a Pedro, frente a judíos, otro autor u otro predicador, frente a otra audiencia. Después, ¿se acuerda que hemos visto? Sanaron al cojo en el pórtico de Salomón. Toda la gente se enloquece, se maravilla porque habían sanado a esta persona que hacía 40 años que estaba lisiada. Y Pedro dice, no, paren, lo que acabamos de hacer lo hemos hecho a través de Jesús. ¿Quién es Jesús? Al que ustedes mataron, al que ustedes entregaron, al que ustedes intercambiaron por el asesino, Barrabás. Pero el versículo 17 dice Pedro, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El mismo final, en cierta manera, de la predicación del Evangelio. Pablo interpela a los atenienses, le da la chance de justificarse de no haber conocido a este Dios, pero en ese instante les dice, pero Dios manda ahora, en ese instante, cuando Pablo hablaba, y en cada instante que nosotros predicamos el Evangelio. Dios pudo haber pasado por alto, pudo haber sido misericordioso con quien escucha el Evangelio, pero manda ahora que todos los hombres se arrepientan. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo y lo puso a él como
juez. Y el testimonio de por qué esto es verdad es porque resucitó a ese que va a ser juez, resucitó a su hijo. Y este mensaje de resurrección no cayó bien en los atenienses y no cae bien en quien no cree. Hasta ahí podemos decir una cosa más que dice Pablo, es que juzgará al mundo con justicia. Como Dios le da oportunidad a todo el mundo a arrepentirse, cuando juzgue va a ser justo para juzgar. Porque quien aceptó será recibido. Quien no aceptó creer o arrepentirse, y arrepentirse no, será enviado al infierno, como dicen otras partes de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de este discurso, de este final de discurso de Pablo? Creo que al menos dos cosas, vamos a ver si ponemos una tercera. No puse controlar el tiempo. No sé cuánto voy. La primera que sacamos es, tenemos que imitar a Pablo, tenemos que imitar a Pedro, tenemos que imitar a Jesús. ¿En qué? En predicar el Evangelio. Debemos predicar. No hay otra opción. El Señor Jesús nos dice, la autoridad es mía. Y como es mía la autoridad, ustedes vayan y prediquen el Evangelio y enséñenles. ¿Sí? Mateo 28. Entonces debemos predicar. Nuestra buena conducta, que bien muchas veces se dice, nosotros predicamos con la conducta, nuestra buena conducta en ninguna parte de la Biblia, y por eso hago énfasis a la intención de los autores bíblicos, la conducta piadosa, buena conducta, no genera arrepentimiento en el otro. La conducta genera gloria a Dios, como dice Mateo 5, cuando nos dice sean sal y luz, para que por vuestras obras glorifiquen al Padre. Lo glorifiquen ahora o lo glorifiquen en el día del juicio. Pero la buena conducta genera una apreciación de la conducta, pero no una interpelación de mi conducta, de qué estoy haciendo mal yo. Por eso tengo que predicar. Porque Pablo dice en 1 Corintios 1, déjeme encontrarlo, 1:21 dice que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes, por esto loco a lo que llamamos predicación. Por esto loco que llamamos anunciar. ¿Y por qué? ¿Por qué anunciar genera arrepentimiento? ¿Por qué predicar genera arrepentimiento? Porque el predicar, antes de eso, versículo 30, dice, Dios habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia. ¿Cómo se quita la ignorancia? En cualquier ámbito, mediante la educación. Entonces, quien no sabe quién es Dios, quien no sabe que está expuesto a un juicio, es ignorante frente a esto. Entonces, por medio de la predicación, se le enseña al otro. Entonces, la primera enseñanza es que tenemos que predicar, hermanos, porque nos lo pide su palabra, porque es la forma que lo diseñó Dios y porque es la forma en que se interpela para arrepentimiento. ¿Y qué es lo que asegura nuestra predicación? No asegura en éxito, sino
lo que le da autoridad a nuestra predicación, a pesar de que nombremos la palabra resurrección de los muertos, como le pasó a los atenienses que, no me vengas con eso de resucitar, como le puede pasar a cualquiera a los que predicamos. Justamente esta resurrección es la que causa o la que genera la autoridad de nuestra predicación. Porque como dice también Pablo, en 1 Corintios 15, porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Entonces predicamos porque Cristo resucitó. Y vana también es nuestra fe. O sea, nuestra fe es válida solamente porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo. Pero si Dios no resucitó a Cristo, entonces estamos predicando falsamente a Dios. Entonces, la predicación de la resurrección de Cristo es clave. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, la predicación es necesaria, es inevitable, hermanos. No podemos esquivar el bulto, como decimos. Tenemos la autoridad que le da Cristo, porque Él dice, me ha sido dada toda autoridad, y es su resurrección la que valida nuestra predicación del Evangelio. Segundo punto que podemos sacar de este pasaje o de este final del discurso de Pablo es una interpelación a la manera en que predicamos. O sea, una es a predicar, la otra es si lo hacemos, cómo lo hacemos. Después que Pablo explica quién es Dios, termina diciendo, Dios manda a arrepentirse. Dios lo manda. Entonces, no estamos en ningún derecho en términos de Word y de editor de texto, en editar el mensaje de salvación. No podemos sacarle una parte. No podemos decir solo Dios te ama. Dios te ama nos genera arrepentimiento, nos genera convicción de pecado. Si alguien me dice que Dios me ama, si una deidad me ama, que bueno, somos dos, yo también me amo. Yo hago lo que quiero porque me gusta y porque quiero hacer lo que quiero. Y si una deidad aún así también me ama, somos dos, que amamos a la misma persona. ¿En qué me arrepentiría? No digo que Dios nos ame, pero Juan 3:16, que conocemos todo el mundo, conocemos todos, dice, fue tal este amor de Dios hacia los hombres, que dio a su Hijo unigénito, ¿no? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces hay una consecuencia. Hay alguien que se va a perder si no cree en Cristo. Pero si cree en Cristo tiene vida eterna. Entonces, a este Jesús, como dice Pablo, a quien Él designó, es a quien envió en favor nuestro. Y por eso nos ama. Pero este mismo va a ser quien nos juzgue si hemos creído en Él como nuestro Salvador o no, si no hemos arrepentido de nuestra idolatría, de nuestra egolatría, ¿sí? Entonces, la predicación del Evangelio tiene que llevar el llamamiento no solo a creer, sino a arrepentirse. Porque creo que es según de Pedro, que dice, si hasta los demonios creen, pero no se arrepienten para salvación. Por eso el mensaje de salvación
debe llevar el mensaje de arrepentimiento. Porque tengo que mostrarle a la otra persona que está alejado de Dios, que es pecador, en amor, y no decir, vos sos pecador. No, es mostrarle todo el plan de salvación de por qué lo hizo Dios, para que la otra persona sea interpelada a arrepentirse. Porque conoce el mensaje de salvación, salió de su ignorancia y tiene en sus manos la posibilidad de decidir. ¿Sí? Pero esa posibilidad de decidir no es temporal, sino es eterna, hasta el día del juicio. Y un tercer punto que me gustaría mencionar es, Pablo dice que Dios llama, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y si bien Pablo le estaba hablando a personas que no conocían a Dios, a que se arrepientan, creo que el mensaje de arrepentimiento nos interpela a todos, nos llega a todos. Todos tenemos algo de qué arrepentirnos frente a Dios. Si no tenemos pecado, dice 1 Juan, lo hacemos a él mentiroso. Y Dios no es mentiroso, con lo cual somos nosotros los pecadores. Entonces la pregunta es, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Dios habló en toda su palabra por profetas, por su Hijo y por quienes escucharon a su Hijo, en este caso los apóstoles, para moldear nuestra manera de pensar. Entonces, de manera inmediata surge, así como dijimos, bueno, debemos predicar y nuestra enseñanza o nuestra predicación debe llamar al arrepentimiento. Si no estamos haciendo así, es un llamado nosotros a arrepentirnos delante de Dios, por estar moldeando de nuestra manera a nuestra manera su mensaje. Dice la palabra que como hijos de Dios somos embajadores, ¿no? Embajadores suyos. Un embajador que transmite el mensaje del rey, y por eso apelaba a este ejercicio del autor Pablo Neruda. Si alguien dice algo diferente de lo que quiso decir Neruda, está deshonrando a Neruda. Si alguien habla diferente de lo que, más siendo un embajador, de lo que el rey le mandó, es una deshonra a nuestro rey. Y hermanos, es fácil y es difícil este ejercicio de predicar. Es fácil porque cuando uno está lleno del Espíritu, le predica hasta las piedras, hasta los árboles, no tiene problema. Pero cuando mermamos, cuando menguamos, cuando nos estamos deslizando, nos cuestan las palabras, nos cuesta encontrar este punto de inflexión que Pablo encontró. Ese pedazo de piedra, como nos mostraba Germán, ese pedazo de piedra que ustedes llaman Dios no conocido, mira, este es el Dios que yo te presento. Pero cuando estamos fuera de su palabra, de gustar, meditar en Él, no nos salen las palabras, hermano. Y no solo que no nos salen, empezamos a jugar a Dios, volviendo a esto de la idolatría del versículo 29. ¿Cómo jugamos a hacer a Dios? De esta manera. Yo no le voy a predicar al Tinto, porque si le predico, el Tinto se va a ofender, o el Tinto no le interesa. ¿Qué estoy poniendo? Obviamente no lo digo, sino que lo pienso en mi corazón. ¿Qué estoy diciendo en mi corazón? Que yo sé cómo va a reaccionar el Tinto, por eso no le digo. Entonces, el resultado que yo no conozco, por eso digo estoy jugando a ser Dios, yo no conozco y me creo omnisciente de cómo va a reaccionar el Tinto. Entonces, la circunstancia moldea mi manera de hablar, no su palabra. Cuando su palabra me dice,
yo tengo autoridad sobre todo, andá. ¿Sí? ¿Se entiende? Para ilustrar un poco más esto de editar la predicación o de condicionar mi predicación y no confiar en el Señor, que digo que es mi Señor, Señor sobre todo. Una ilustración está en el exilio del pueblo de Israel de Egipto. Salen de Egipto, van al desierto, Dios les dice, vayan a la tierra prometida. ¿Sí? Que fluye leche y miel, está excelente eso. Entonces, el pueblo que dice, bueno, vayan 12, vayan a ver. ¿Alguien se acuerda qué pasó con esos 12 espías? Se volvieron, ajá, diciendo, ¿por qué estaban desalentados? Porque eran gigantes. Entonces, estos 10 ponderaron la situación de qué les esperaba, dijeron, no, son gigantes, entonces nos van a matar. Jugaron a ser Dios, pensaron qué les podía pasar y esa circunstancia moldeó su obediencia, o mejor dicho, su desobediencia. Porque convencieron a todo el pueblo y eso fue el número 25, un desastre, se pervirtieron, fornicaron, hicieron cualquier cosa en número 25. Antes estaban ahí de entrada de tierra prometida. Fíjense las consecuencias y tuvo que pasar una generación entera para que entraran a esa tierra. Entonces, si el Señor nos llama hoy a arrepentirnos, a ver qué estamos ponderando a la hora de predicar, creo que es un buen momento, Dios manda ahora a que nos arrepintamos, hermanos. Si no, como dice Pedro, sería como pisotear la sangre de Cristo, semejante grandioso trabajo de redención, para que yo diga, no me animo porque tal y tal cosa. Hay un pasaje de Hebreos, le contaba Nico, venía estudiando hebreo estos días, así que, bueno, no sé si me vino como anillo al dedo o el Señor permitió que justo en este momento estuviera leyendo Hebreos. Y vieron que Hebreos tiene estos versículos difíciles que dice, que es difícil porque terminamos discutiendo que si la salvación se pierde, si no, que eso. Pero tenemos que recordar que este libro de Hebreos fue escrito a cristianos. ¿Sí? Entonces, Hebreo 4.1, entre tantas exhortaciones que hace al cristiano como usted y como nosotros, como ellos y como nosotros. En Hebreos 4.1, después de exponer este caso justamente del pueblo israelita, 4.1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, hay veces que vivimos como, sí, soy salvo y no ocurre nada en nuestra vida. En apariencia de entrar en el reposo y no hay frutos de arrepentimiento. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, y a este reposo hace referencia a la vida eterna, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, como les decía, de número 25. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es lo importante de alimentarse de la palabra. Porque va a ser ella la que moldee mi manera de predicar y no la circunstancia que estoy viendo venir. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros los cristianos también. Bueno,
Estoy ahí en la disyuntiva si decir algo más. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Alguno controló? Bueno, lo voy a decir. Me meto o no me meto. Exactamente. Me meto o no me meto, José. Bien lo dijiste. ¿Por qué? Pues me viene haciendo ruido algo. Y cada vez que hablamos siempre decimos de esta vida en iglesia, vida en congregación. No tiene a esto no tiene nada que ver con lo que venía hablando Pablo. Simplemente es quizás un llamado de atención o incluso de arrepentimiento a la forma en que venimos comportándonos. Hubo un WhatsApp ayer, aquellos que reciben un WhatsApp de Centenario Difusión. Bueno, no me voy a poner misterioso, lo puso Nicolás. Dice, buenas noches queridos hermanos, mañana vamos a poder encontrarnos nuevamente en la iglesia desde las 10:30 para el culto dominical y la escuela bíblica para niños y adolescentes. Tratemos de llegar antes. Le pregunto al autor, ¿antes de qué? Antes de las 10:30. Tenemos el autor, podemos preguntar qué quiso decir el autor, ¿no? Para no dar nuestra interpretación. ¿Se dan cuenta lo importante que es el autor? La pregunta es ¿por qué? Ya que tenemos el autor, ¿por qué nos insta a llegar temprano? Para que tengamos, dice, para que tengamos saludarnos, etcétera. Entonces hay muchos etcétera ahí. Entonces en esos etcétera, ahí yo me animo a poner. Llegar temprano significa estar listo para recibir a esta hermana Hilda, que llegó a las 10:15. Una hermana casi nueva en realidad, por eso le damos la nueva bienvenida, porque comentaba que había venido antes de la pandemia. Entonces podemos llegar temprano para recibir a alguien nuevo, para recibir a alguien que viene, saludarlo y ver que entra lloroso. ¿Qué te pasa? Y retirarnos 5 minutos a charlar. Llegar nuevo para ver cómo están los bancos y no que sea Nico quien se pone a ordenar. Llegar antes para ver si hay pan en la cena. Ha habido domingos que eran 10:50 y no estaba el pan de la cena. Eso es vida en comunidad. Iba a traer un ejemplo, pero les ha pasado cargar una bolsa pesada, ¿no? Una bolsa pesada, uno hace fuerza y la lleva, la fuerza la hacen los 4 dedos y el dedo gordo la sostiene. Todos los tendones de los 4 dedos en fuerza para que el bíceps haga fuerza, para que el hombro y todo armoniosamente se complementa para que la fuerza se haga en conjunta. Y si se cansa la mano derecha, se la paso a la izquierda para que así siga haciendo. ¿Qué pasa si yo la bolsa pesada la cargo con un dedo? No creo que se rompa el dedo. ¿Qué pasa? Se lastima, se cansa rápido, se dañan la manera, me genera una contractura. Se somatiza todo el cuerpo cuando hay un solo dedo que hace la fuerza. ¿Se entiende la idea? Por eso es hermosa la comparación que Cristo hace de su cuerpo, nosotros la iglesia. Y si le decimos al dedo, che, no, deja la bolsa, descansa un poquito, seguramente va a descansar. Y cuando vuelva a la actividad que estaba haciendo, ¿qué pasa? El mismo dedo, ¿no? La carga es la misma, el cansancio es el mismo, incluso peor. Y los otros dedos diciendo, no, pero descansa un poquito más. ¿Qué hacen los otros dedos? Esa es la vida en comunidad, por ahí charlábamos el domingo pasado con Germán, el Evangelio vivo. Es honrar a nuestro hermano que manda un mensaje, lo más exhortativo y cálido y amoroso posible, para que nos saludemos, para que nos veamos, para que no hagamos perder tiempo a quienes vienen antes, para que ayudemos a los que vienen antes, no porque se le ocurre. Y en eso se fortalece el cuerpo y se edifica y crece.
¿Sí? Voy a terminar con una frase que me pareció atinada de la aplicación YouVersion de la Biblia, que dice: el arrepentimiento es un milagro expresado en la convicción que nos da el Espíritu Santo para reconocer nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Es el resultado de haber tenido un encuentro con Jesús, un acto de rendición que genera cambio y transformación una vez que nos humillamos con total rendición. El arrepentimiento es un acto de reverencia y temor de Dios que nos lleva a someternos en amor a su voluntad. El Señor nos bendiga, hermanos.